Muy buena noche. Hoy básicamente vamos a intentar resolver algunas dudas que tienen tanto como ciudadanos, autoridades de tránsito y de una u otra forma vamos a tratar de generar una seguridad jurídica, porque eso es lo que buscamos acá. Acá no buscamos que las personas desconozcan el reglamento, la normatividad de tránsito. No, aquí al contrario lo que buscamos es que las personas de una u otra forma conozcan sus derechos y no permitan que los mismos sean vulnerados por las autoridades. Hoy surge una pregunta bien interesante en nuestro país y esa pregunta es la siguiente: ¿existe en estos momentos responsabilidad solidaria por parte de los propietarios de vehículos particulares en Colombia? Claramente tengo que decirles que hoy, 12 de junio del año 2020, completamente seguro, no existe responsabilidad solidaria por infracciones de tránsito de los propietarios de vehículos particulares. La única responsabilidad solidaria que existe en materia contravencional es la responsabilidad solidaria referente a propietarios de vehículos y empresas de transporte público por aquellas infracciones que son de resorte de la empresa o de resorte del propietario del vehículo. Me explico o me hago entender. En aquellos casos donde existe una responsabilidad del propietario del vehículo de mantener el mismo física, técnica y documentalmente vigente o en buen estado, y el mismo omite y el conductor es sancionado, la autoridad de tránsito puede vincular directamente, solidariamente al propietario. Es decir, el conductor no tiene cómo pagarle al propietario del vehículo. Lo mismo ocurre en aquella vigilancia y supervisión y control por parte de las empresas de transporte. Si la empresa de transporte público no cumple con esa vigilancia, con ese control, y yo le impongo un comparendo al propietario de vehículo, automáticamente, si el mismo no me paga la infracción, yo puedo iniciar un proceso de cobro a la empresa solidariamente. ¿Sí me hago entender? Pero debo notificarle el proceso para que él tenga conocimiento del mismo y ejerza su derecho de contradicción y de defensa, porque de lo contrario le estaría violentando el debido proceso. Y se preguntarán ustedes, ¿pero por qué desaparece? ¿Cuándo nació la responsabilidad solidaria en materia de infracciones de tránsito en el país? Bueno, aquí yo he tratado de hacer algo, no frente al contexto y no frente a la metodología drástica que establece la construcción de una línea jurisprudencial. Es decir, no lo he hecho con tanta rigurosidad, primero porque el espacio no nos permite poder hacer una elaboración de una línea jurisprudencial bien amplia, tratando de primera parte de tomar las sentencias fundamentales y en segundo punto tomar las sentencias que le han permitido a la Corte pronunciarse. Entonces no lo he hecho así, pero sí he tratado de trazar una línea jurisprudencial referente a la responsabilidad solidaria, partiendo siempre desde una sentencia hito o una sentencia que inicia el proceso de pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional. Básicamente lo que he dicho es, bueno, he hecho una investigación, un análisis, a partir de qué fecha la Corte Constitucional, con la vigencia del actual código, que es la Ley 769 del año 2002, se pronunció frente o al respecto del tema a tratar la noche de hoy. Para eso tenemos que nosotros empezar a hacer un análisis y decir cuándo nace, cuándo surge la responsabilidad solidaria de los propietarios de vehículos en materia de tránsito, de acuerdo a la normatividad vigente. ¿Y cuál es la normatividad vigente? La Ley 769 de 2002. Y ese nacimiento se genera por acá
en el año 2002 en el artículo 129, en el parágrafo segundo. El artículo 129 del Código Nacional de Tránsito, en el parágrafo segundo, establecía claramente que los propietarios de vehículos deberían pagar solidariamente en concordancia con lo establecido en el artículo 137. Me explico. El artículo 129 daba pie a la utilización de medios técnicos científicos, es decir, a cámaras, no especificaba cuál podría ser este tipo de cámara, podría ser este dispositivo, este celular, es decir, cualquier medio técnico que permitiera identificar el vehículo o el conductor y que a su vez demostrara la comisión de la infracción, podría dar pie, podría dar la posibilidad de iniciar un proceso sancionatorio. Pero ojo, este artículo 129 y 137 que inician o por medio del cual el legislador intenta establecer responsabilidad solidaria que al final se convertía en una responsabilidad objetiva proscrita por la Constitución de 1991, es decir, con la actual Constitución no puede existir responsabilidad objetiva en materia sancionatoria. La Corte Constitucional claramente ha dicho que esa responsabilidad objetiva solo se puede aplicar en materia civil y en materia administrativa frente a la fuente o a la acción indemnizatoria. ¿Qué quiere decir? Todo el que cause un daño, lo vemos desde el concepto de la ley Equilia, todo el que cause un daño tiene la obligación de repararlo. Entonces muchas veces yo puedo pagar por el daño ajeno porque tengo una posición de garante frente a aquella persona que comete el hecho. Mis hijos, mis empleados y entre otras personas que están bajo mi dominio, bajo mi responsabilidad y que causan un daño, es mi obligación reparar conforme a lo que ellos establezcan por la posición de garante. En materia de tránsito, la Corte Constitucional, cuando se pronuncia en esta sentencia C530, declara exequible condicionado, escúchese bien, exequible condicionado el artículo 129 y 137, entre otros. Con respecto al artículo 129, abre el abanico, da la posibilidad de que se puedan utilizar medios técnicos y dice, entre otras cosas, que la utilización de medios técnicos es constitucionalmente aceptable. Mal haría la Corte en decir que los medios técnicos no se pueden utilizar porque estaríamos claramente quedándonos en una edad de piedra y no podríamos evolucionar para poder implementar todos los avances tecnológicos que se generan en el día a día y en el avance de la humanidad. Pero con respecto al artículo 137, en su inciso tercero, si la memoria hoy no me es estéril, indica la Honorable Corte Constitucional que esa responsabilidad objetiva, que se maquillaba con una responsabilidad solidaria, simple y llanamente cumplía un requisito, y era notificar al conductor de la presunta infracción para que el mismo se presentara ante el organismo de tránsito, rindiera sus descargos y que bajo ninguna circunstancia se podría imponer un comparendo simple y llanamente por la condición de dueño. Es decir, es que Juber es el dueño del vehículo, está en Cali y el vehículo comete una infracción en Medellín. Simple y llanamente por su condición de ser dueño del vehículo, él es responsable. No, señores, bájense de esa nube. O sea, aterricen, señores organismos de tránsito. La Corte Constitucional ya les dijo, el propietario solo será indiciado, solo será llamado para que rinda sus cargos y no podrá ser impuesta la infracción si no se demuestra que fue él quien cometió la misma. ¿Qué implica eso? Que está aceptado el medio técnico, pero no está aceptada la responsabilidad solidaria por infracciones de tránsito.
Pasamos de la sentencia C530 y llegamos a la sentencia C980 del año 2010. ¿Cuándo nace la sentencia C980 del año 2010? La sentencia C980 del año 2010 nace cuando el legislador, por intermedio del artículo 22 de la ley 1383 del año 2010, quiere implementar nuevamente responsabilidad solidaria y ya no lo hace modificando el artículo 129 porque ya la Corte lo había declarado exequible condicionado, sino que lo introduce en la modificación al artículo 135 del Código Nacional de Tránsito. Y en dicha modificación dice que las entidades o los organismos de tránsito podrán contratar con empresas el negocio de las fotomultas y notificar dentro de los 3 días hábiles siguientes al propietario del vehículo quien está obligado al pago de la multa. La Corte Constitucional, retomando un pronunciamiento del año 2003, que es la sentencia C530, automáticamente le dice a los organismos, en la sentencia a los organismos de tránsito. En el año 2003 dejé claro que la imposición de comparendos por medios técnicos, artículos 129 y 137, es constitucionalmente aceptable, pero al propietario no se le puede imponer la sanción simplemente por su condición de dueño de vehículo. ¿Y dónde lo establece? En los considerandos y en la razón para decidir, que es conocida como la ratio decidendi. Allí le define, esa imposición de responsabilidad solidaria no se puede implementar en el Código Nacional de Tránsito porque es que yo ya lo había dejado claro en el año 2003 con la sentencia C530. Yo ya me había pronunciado sobre la exequibilidad condicionada de estos 2 artículos y ya les había dicho que no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hace? En la misma sentencia les deja claro, tratando de vincular, es decir, confirmando la decisión y fortaleciendo esta sentencia, les dice, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no es constitucionalmente aceptable que se le imponga una infracción a alguien por el hecho de otros. En materia sancionatoria, el derecho administrativo sancionador es el ius punendi del Estado. Es el derecho que tiene el Estado a sancionar y corregir a los ciudadanos para evitar que sigan cometiendo las sanciones, que sigan cometiendo las infracciones. Claramente está prohibido, señores, que se le imponga comparendos a Pedro por el hecho de Juan. No se puede, está prohibido. Juan tiene que responder por sus actos, por sus hechos como conductor, partiendo de algo esencial e importante, el principio de la plena identificación. Y si ustedes se remiten a la resolución 3027 y al manual de infracciones de tránsito, bajo ninguna circunstancia ustedes van a encontrar allí que a mí me pueden sancionar por los hechos de otro. Conductor del vehículo, que luego más adelante me define si es el propietario, pero me dice conductor, peatón, pasajero. Creo, si mal no estoy, que en ninguna parte aparece allí descrito propietario como infractor. No, se debe sancionar a quien va realizando la actividad porque es el sujeto, no al objeto, al sujeto es el que se sanciona. Ahora, llegamos al año 2011, mediante el artículo 86 de la ley 1450 del año 2011, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Como ya la Corte había negado la posibilidad en el año 2010 con la sentencia C980 de ese año, ¿qué hace el gobierno? Nuevamente el legislador, diabólicamente, perversamente, establece responsabilidad solidaria mediante el artículo 86 de la ley 1450 del año 2011 y se demanda dicha normatividad y la Corte Constitucional, ¿qué dice? Oiga, se demanda esa normatividad y la Corte Constitucional no se pronuncia en materia de responsabilidad solidaria frente al artículo 86. Pido excusas.
La Corte no se pronuncia y los organismos de tránsito sancionan y establecen responsabilidad solidaria conforme al artículo 86, pero desconocen el inciso final. Suelen hacerlo casi siempre. El inciso final de ese artículo 86, que ya fue derogado por el artículo 15 de la ley 1843 del año 2017, especialmente el 14 de julio, decía que dicha responsabilidad solidaria se debería aplicar conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, es decir, hace una remisión a la norma especial. Y ya sabemos que el Código Nacional de Tránsito había establecido que el propietario no se podía sancionar por su condición de dueño, sino simple y llanamente cuando la administración demostrara que fue quien cometió la infracción. Compartan este Facebook Live, que de aquí en adelante vamos a tocar temas mucho más interesantes. Ahora, cuando el legislador establece mediante la misma ley 1383 del año 2010, bueno, aquí me equivoqué porque es 1383 y no 1310, 1383 del año 2010. Cuando el legislador mediante la ley 1383 del año 2010 establece la responsabilidad solidaria en materia de infracciones de tránsito para las empresas y los propietarios de vehículos, la Corte Constitucional se pronuncia con esta sentencia C089 del año 2011 y dice, mire, yo ya había establecido en la sentencia C530 la prohibición. En esta sentencia yo ya había establecido la prohibición de responsabilidad solidaria a los propietarios de vehículos particulares. Y en esta sentencia C980 del año 2010 también había manifestado que estaba prohibido simple y llanamente con los vehículos de servicio particular. Pero teniendo en cuenta que el legislador establece una responsabilidad solidaria para los propietarios y para la empresa de servicio público, la declaro exequible. ¿Y por qué la declaro exequible? Porque sí existen unas responsabilidades de los propietarios y sí existen unas responsabilidades de las empresas que no puede ser cargado al más débil, que en este caso es el conductor. Voy a hacer un paréntesis para observar cuántas personas tengo conectadas para mirar el hilo de esta presentación. Tengo 27 personas, por favor compartan un poco más, compartan por favor. Luego voy a resolver algunas preguntas, que este tema es bien interesante. Entonces, llegamos acá y estamos observando algo bien claro e interesante. En cada uno de estos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha retomado la sentencia C530. ¿Y qué ha argumentado? Pues lo mismo que sirvió para declarar exequiblemente condicionado estos dos artículos, el artículo 129 y el 137, y diciendo, al propietario del vehículo no se le puede imponer comparendo simple y llanamente por su condición de dueño del vehículo. Eso le tiene que quedar claro a los organismos de tránsito. Ustedes no pueden imponerle comparendos al propietario del vehículo simplemente por su condición de dueño, porque yo ya me pronuncié y yo tengo la opción de crear una subregla y de mandar, de ordenar y de prohibir. Y conforme al artículo 141 y el artículo 143, ustedes no pueden desconocer mis fallos, porque yo soy la que hace el máximo control. Es decir, el legislador crea la norma. Si el ciudadano cree que la norma es inconstitucional, le pide a la Corte que lo revise, y la Corte, cuando lo revisa, lo que hace básicamente es un cotejo entre la norma y la Constitución, y le dice, ojo, eso es o inconstitucional o inexequible, lo que implica que no se puede seguir aplicando esa norma porque es contraria o tanto a la Constitución como a los principios constitucionales, lo que implica en cierta forma que cuando estas normas desconocen la Constitución no pueden ser aplicadas. Y es tanto así que nosotros no necesitamos demandar una norma para poder pedir la inaplicabilidad de la misma.
hay que remitirse a ese artículo 4º constitucional que nos dice que la Constitución es norma de norma. Y existe por allí un procedimiento o un proceso que poco se habla de él porque para muchos es una excepción de inconstitucionalidad. Y esa excepción de inconstitucionalidad lo que implica es que usted le dice a una autoridad: no aplique esta norma porque es contraria a la Constitución, y recuerde que el artículo 4º constitucional dice que la Constitución es norma de normas. No tengo que demandar la norma, simplemente tengo que decirle: mire, esta norma va en contra del artículo 29, del artículo 13, del artículo 6º, de cualquier artículo constitucional, por ende no me la aplique porque ella contraría la Constitución. Eso no va a suceder con los organismos de tránsito que no quieren tan siquiera respetar las sentencias de la Corte Constitucional. Por allí Cali le envió a 2 abogados una respuesta donde les decía que el sistema de fotodetención y la responsabilidad solidaria todavía existían porque aún estaban vigentes el artículo 129 y el artículo 137 del Código Nacional de Tránsito. ¿Pero qué está desconociendo? La sentencia C-530 de 2003. Esto está desconociendo el organismo de tránsito de Cali, la sentencia C-530, porque la sentencia C-530 del año 2003 claramente establece que el propietario no es responsable. Ahora, prosigamos. Como ustedes pueden ver, en la sentencia C-980 se retoma esta sentencia C-530, lo que permite concluir que estamos frente a una sentencia de confirmación de la teoría de la Honorable Corte Constitucional. Esta misma sentencia se retoma en la sentencia C-089 del año 2011 y esta misma sentencia se retoma en la última sentencia que ha producido la Corte Constitucional, que es la sentencia C-038 del año 2020. ¿Qué implica? Que la Corte, para poder establecer el fallo donde declara inexequible el parágrafo primero del artículo 8º de la ley 1843, tiene que tomar esta sentencia que yo he denominado la sentencia hito o la sentencia inicial. Eso implica que aquellas argumentaciones, que aquellas expresiones que la Corte, que aquellos conceptos, que aquella teoría que utilizó la Corte Constitucional para declarar exequible condicionadamente estos 2 artículos, los ha retomado tanto en el 2010, en el 2011 y ahora en el 2020. Y ha dicho: el propietario no puede ser responsable de la infracción simple y llanamente por su condición de dueño. En esta sentencia declaró exequible la responsabilidad de propietarios de vehículos de servicio público y de empresas que aún siguen vigentes y que además fue establecida en esta sentencia C-038 del año 2020. La Corte Constitucional dice: continúa vigente esta responsabilidad, pero la responsabilidad al propietario de vehículos de servicio público yo ya la había declarado exequiblemente condicionada en la sentencia C-530 en el año 2003, en el año 2010, en el año 2011, en el año 2020, perdón, en el año 2010-2020, y ahora la imposición de responsabilidad solidaria que se había establecido en el artículo 22 de la ley 1383 del año 2010, yo ya la había declarado inexequible en mi argumentación por confirmación de la sentencia C-530 y con la sentencia C-980 del año 2010 les dije: no le pueden imponer sanción a los propietarios de vehículos simplemente por su condición de dueño. ¿Qué avaló el procedimiento? Lo avaló este artículo 86 de la ley 1450 del año 2011. Pero ¿qué ocurrió con este artículo 86, señores? Con este artículo 86 ocurrió que mediante la ley 1843 de 2017, en su artículo 15,
se derogó este artículo 86, lo que nos dejó en Colombia con una sola normatividad que establecía la responsabilidad solidaria por infracciones de tránsito desde el 14 de julio del año 2017 hasta el 6 de febrero del año 2020, que era el parágrafo primero del artículo 8 de la ley 1843. Esta era la única normatividad que establecía en Colombia responsabilidad solidaria. Al ser declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional el 6 de febrero del año 2020, desaparece en el país todo tipo de responsabilidad solidaria por infracciones de tránsito. Eso tiene que quedar muy claro. En Colombia no existe responsabilidad solidaria por infracciones de tránsito en vehículos particulares. Pero hay que ir mucho más allá, no solo de la existencia, porque la Corte no ha declarado inexequible la utilización de medios técnicos. Antes lo viene avalando desde el año 2003. Lo viene avalando desde el año 2003 con la sentencia C530 del año 2003 en los artículos 129 y 137. Lo viene avalando y lo viene confirmando en el año 2010 con la utilización de medios técnicos mediante la ley 1383 del año 2010 en su artículo 22. Dice, se pueden utilizar. Lo que no ha avalado la Corte Constitucional nunca en Colombia, nunca lo ha avalado la Corte Constitucional, es la imposición de comparendos a los propietarios de vehículos. Y ustedes pueden ver aquí, y les invito a que lean las sentencias. La Corte Constitucional, siempre que se ha pronunciado en materia de tránsito, ha dicho, ojo, ya yo dije en el año 2003 nace la responsabilidad solidaria, artículos 129 y 137. La Corte la declara exequiblemente condicionada, diciéndole a los organismos de tránsito, ustedes pueden utilizar los medios técnicos, pero no podrán sancionar a los propietarios de vehículos simplemente por su condición de dueño.